Bueno, concejal Gustavo Volcar, bueno, usted cumple su mandato a fin de este año y además es candidato, pero primero quiero preguntarle algo. Digamos, a lo largo de todo este tiempo, de estos casi 4 años que fue concejal, bueno, siente que o piensa o está convencido que de alguna manera cumplió bien su rol, su papel de concejal, estando en la oposición, que digamos es una postura distinta. Sí, sí, nosotros en estos 3 años y algunos meses que ya estamos en el Consejo, me tocó estar en primero 2 años en un bloque unipersonal y luego ya con la presencia del doctor Aquino también en el bloque, estamos satisfechos con el trabajo hecho. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que uno aprende en el camino, pero en el transcurso de estos 3 años hemos presentado más de 60 proyectos. Muchos de ellos, la gran mayoría, tienen que ver con minutas de comunicación, fundamentalmente pedidos de informes y cuestiones que hacen a la función de contralor que tenemos como consejo y fundamentalmente como oposición, pero también varios proyectos de ordenanzas, alrededor de 15 o 16 proyectos de ordenanzas que realmente también buscaban atacar problemas o buscan atacar problemas estructurales que nosotros vemos en la comunidad ocampense, que en su gran mayoría no han sido tratados. ¿Sí? Pero que bueno, nosotros hemos cumplido con nuestro deber de presentarlo e instamos cada vez que tenemos oportunidad para darle tratamiento y seguimos reclamando la exigencia de abordar estos temas fundamentales, ¿no? Sí, ¿cómo se sintió como en el rol de opositor? Digamos, porque bueno, en una primera etapa, lo decía, estaba solo en la banca, hace 1 año y pico se sumó el concejal Javier Aquino. Bueno, ya 2 votos es distinto, pero de cualquier manera siempre minoría. Pero bueno, en una primera etapa era en absoluta minoría. Bueno, es un gran problema en el Consejo, es un gran problema por el perfil que tiene el Consejo, es decir, por la funcionalidad que la mayoría, que es el oficialismo, le da al Consejo. Por eso es importante justamente la representación diversa en el Consejo de la distinta fuerza política de la comunidad. Porque lamentablemente en todo este tiempo hemos tenido muchas situaciones de impotencia desde la oposición. ¿Por qué? Porque planteábamos muchísimos temas que luego los llevábamos al Consejo y que no encontrábamos eco entre los concejales oficialistas. Lamentablemente hoy en día el Consejo funciona como un apéndice administrativo del Departamento Ejecutivo, de la Intendencia, ¿no? Es como si se hiciera únicamente lo que el intendente dice y no se avanzara en otras cosas. Y es lamentable que esto suceda porque el Consejo es un organismo independiente que una de sus mayores funciones es contralor del Ejecutivo, pero además el Consejo tiene que estar a la altura de discutir los grandes problemas de nuestra sociedad. Hoy Villa Ocampo está atravesando realmente crisis muy profundas, sobre todo en materia de empleo, y si el Consejo no está a la altura de esas circunstancias, termina siendo una institución estéril que no puede dar respuestas a la demanda de la gente, ¿no? Porque a uno lo elige la gente para que lo represente en sus diversas necesidades, en los diversos deberes, digamos, o roles que uno puede cumplir el Consejo. Y cuando una comunidad atraviesa la crisis que está atravesando Villa Ocampo, realmente genera mucha impotencia que desde el Consejo no se puede hacer nada. Es decir, verdaderamente fue un inconveniente, digamos, ese número inferior, estar en inferioridad de condiciones numéricas a la hora de la votación, porque pareciera un detalle menor, o que algunos intentan minimizar, es decir, bueno, están 4-1, están 4-2, es decir, en realidad es como que no es tan importante. Sin embargo, a la hora de las definiciones, se demostró fundamentalmente este año, un año particular del Consejo, ¿no? Donde yo he asistido como periodista a varios desempates por parte del presidente, algo que casi no ocurrió nunca en la historia del Consejo, ¿no? Sí, desde el año pasado y hasta este año, en reiteradas oportunidades, el presidente tuvo que desempatar, digamos que es la atribución del presidente cuando en la votación entre los diferentes concejales hay empate. La verdad es que sí, que hubo muchos casos, reiterados casos desde el año pasado y este año en esta cuestión, ¿no?
pero con respecto específicamente a la mayoría del oficialismo, sí, genera mucha impotencia y realmente es muy importante, porque hay temas que no se llegan primero que no se llegan ni siquiera a abordar, ¿sí? Hay temas fundamentales, nosotros tenemos proyectos fundamentales como por ejemplo el de defensa del consumidor, que tomó relevancia con el tema de los tarifazos de la EPE y este marco de tarifazos que estamos viviendo y demás, pero que ni aún así hemos logrado que la mayoría oficialista pueda acompañar el tratamiento del proyecto. Entonces ni siquiera se lo trató, está archivado, está en comisión. De la misma manera hay otros proyectos como por ejemplo un banco municipal de materiales, como por ejemplo un banco de tierras. El banco de tierras es fundamental, la administración de tierras en nuestra localidad no goza de ningún tipo de normativa, es un manejo totalmente discrecional y lamentablemente los resultados que uno ve es que el manejo no es bueno, tenemos muchísimos barrios en situaciones dominial realmente muy complicadas, barrios enteros en calle pública, barrios enteros en tierras que ni siquiera han sido mensuradas, ¿sí? Y esto genera un gran problema de acceso a la tierra y sobre todo la posibilidad del acceso a la vivienda única familiar. Tenemos un proyecto concreto para avanzar en ese tema y lamentablemente tampoco conseguimos mayoría en el Consejo para poder hacerlo. Y así como esto hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos: presupuesto participativo, hemos presentado una cuestión para regular el tema del cementerio, hemos presentado, hay muchos proyectos y lamentablemente no encontramos mayoría. Entonces el tema de número es una cuestión fundamental en el Consejo, sobre todo en un Consejo donde el oficialismo toma un rol totalmente equivocado, un rol de ser servil y obsecuente al intendente, lo cual me parece que es un error, totalmente un error, porque son dos poderes distintos que tienen dos roles distintos y que tienen que complementarse, no tiene uno que servir al otro. Pero lamentablemente esto es lo que sucede en nuestro Consejo. Bueno, concejal, también vivimos un tiempo político, el que viene y el que vendrá dentro de poquito, la campaña y todo lo demás. Usted va en búsqueda de su reelección por su espacio político, obviamente, y bueno, no sé si ya en este tiempo llegó a pensar, digamos, cómo encararía la campaña, qué serían las propuestas, o alguna propuesta o alguna idea base, digamos, en todo caso, de lo que se tendría que proponer o usted propondría a la ciudadanía. Bueno, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta de lo que hablábamos hasta hace un ratito, ¿no? Nosotros tenemos un arduo trabajo llevado al Consejo de nuestra ciudad en estos años. Lo primero que hay que mostrar a la comunidad, en mi caso personal, que voy por la renovación de la banca, es justamente ese trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Eso me parece que es fundamental porque tenemos que rendir cuenta a nuestra comunidad, a la gente que ha confiado en nosotros ya en una primera instancia, y tenemos todo el trabajo al que hacíamos referencia para mostrar. Con respecto a una segunda gestión en el Consejo, tenemos sí lineamientos claros para trabajar. Villa Ocampo necesita revalorizar su Consejo, como recién decía, no puede ser el Consejo un apéndice administrativo o una escribanía de la Intendencia. El Consejo tiene que ser un órgano independiente, con autonomía, que esté a la altura de discutir los grandes temas que requiere la necesidad, digamos, la comunidad tiene la necesidad de discutir, como el tema empleo. Es fundamental que el Consejo se involucre en la discusión de estos problemas. El tema empleo, el tema infraestructura, el tema vivienda, un tema realmente muy problemático en nuestra comunidad y que hay que asistir. Digamos, estos principales temas los tiene que discutir el Consejo y son justamente también estos los lineamientos que van a marcar nuestra propuesta, ¿no? Nuestras propuestas que oportunamente la haremos llegar a los vecinos de forma concreta y en las cuales estamos trabajando con los diferentes sectores políticos que integran la lista, pero básicamente hay que trabajar fuertemente en materia de empleo, hay que trabajar fuertemente en materia de vivienda, hay que trabajar fuertemente en materia de ruralidad, ¿sí? Hay que trabajar fuertemente en infraestructuras en las zonas más vulnerables de nuestra comunidad, algo pendiente de este gobierno. Bueno, creemos que estos son los principales temas que tienen que sostener la plataforma electoral de nuestro espacio, ¿no? Bueno, finalmente, brevemente, un mensaje a quienes van a ver esto, que como ya he sabido en las redes sociales y demás, hay muchísima gente que allí se informa, que allí ve estas cosas, y que evidentemente de todo tipo, ¿no? Jóvenes, no jóvenes,
que observan. ¿Qué le diría a la gente? Lo que le diría, el mensaje claro es que cuando vamos a encarar un proceso electoral, lo más importante es que lo hagamos a conciencia, teniendo en cuenta lo que va a determinar ese proceso electoral. Es decir, quienes van a ser electos concejales va a determinar si el funcionamiento del Consejo sigue siendo como un apéndice, dije, administrativo del municipio, o si realmente queremos un consejo independiente, autónomo, que sea capaz de absorber y plantear la demanda de la comunidad. Si lo que elegimos es esto segundo, entonces el mensaje es claro, de que opte por el voto a nuestra lista, ¿no es cierto?, por el voto a la oposición, a fin de equilibrar las fuerzas políticas en el Consejo y que pueda el Consejo dar los debates que tiene que dar de acuerdo a las demandas de la sociedad. Gracias. Gracias.